interrumpan, pregunten, no hay problema de explicar varias veces lo mismo. Me interesa que les quede claro y que lo puedan comprender. Bueno, acá, bueno, vamos a... ¿Se ve bien así o lo pongo más en grande? A ver, vamos a... Se ve bien, profe. Bueno, lo prefiero dejar así por si tengo que hacer, editar algo o hacer alguna aclaración. Y si se ve bien, lo dejamos así. Cualquier cosa me avisan. Bueno, básicamente entonces lo que vamos a ver hoy es qué es un índice de precios. Nos vamos a enfocar básicamente en lo que es índice de precio al consumidor, que es lo que vamos a utilizar, pero la mecánica para construir cualquier índice de precios es la misma. Una vez que saben construir un índice de precios al consumidor, con esa mecánica podríamos construir cualquier tipo de índice de precios con los datos necesarios. Vamos a ver cómo se construye, vamos a ver contra qué se compara y la importancia que tiene el periodo base. Bueno, no los apabullo con tanto dato, lo vamos a ir viendo. Bueno, todo esto yo igual se los voy a subir, ¿eh? Bueno, índice de precios al consumidor, ¿sí? Es un indicador que lo que va a medir es la evolución promedio de los precios de un conjunto de bienes y servicios representativos del consumo de una población determinada en una región geográfica determinada, ¿sí? Nosotros podemos calcular un índice de precios al consumidor para Junín, ¿sí? Para la localidad de Junín, o para el partido de Junín, o para la provincia de Buenos Aires, o para la Argentina, ¿sí? Siempre cuando nosotros vamos a calcular un índice de precios, lo vamos a asociar con una zona, con un área geográfica determinada y la población que incluya esa área determinada, ¿sí? Si ustedes entran en la página del INDEC, van a ver que hay diferentes índices de precios provinciales y demás. Y aparte van a tenerlo bien desagregado. Nosotros los vamos a ver más a nivel global, ¿sí? Entonces, eso es importante, que ese índice que nosotros vamos a construir nos va a permitir medir la evolución promedio de los precios de un conjunto de bienes y servicios que son representativos del consumo de una población, ¿sí? Que está en un determinado lugar. Y fíjense que esto está muy asociado, que un poquito vimos en la primera parte, pero lo vamos a desarrollar más en esta segunda parte. ¿Con qué lo sienten que está relacionado esta evolución de precios? ¿A qué concepto macroeconómico? A la inflación. Perfecto, a la inflación, ¿sí? La inflación es justamente el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios de los bienes y servicios que consume una sociedad, ¿sí? Lo que es importante es no simplificar la definición, si bien es muy cortita la definición de inflación, muchas veces es como que definen inflación como el aumento de los precios. Y para que sea un fenómeno como es la inflación, ese aumento de precios tiene que ser sostenido en el tiempo y tiene que ser generalizado. No es que subió el precio del azúcar o subió el precio de la leche, no, tiene que haber subido generalizadamente la ropa, los alimentos, el combustible, ¿sí? Tiene que ser generalizado, sí. ¿Sería el porcentaje en el cual aumenta la inflación? Esto. No. Esto es una herramienta que mide eso y a través de estos índices vamos a medir justamente la tasa de inflación. Ustedes cuando vean los ejercicios van a tener datos, van a construir una serie de índices de precios de diferentes periodos y con esa herramienta van a medir la variación porcentual de los precios entre dos periodos. Esa variación porcentual de precios entre dos periodos va a ser la inflación. Lo vamos a ver en un ratito. Cuando esa variación porcentual les dé positivo, va a ser inflación. Si les da cero, va a haber estabilidad, no va a haber ni inflación ni deflación, y puede ser que dé negativo, ¿sí? El fenómeno opuesto a la inflación es la deflación, es cuando hay un descenso sostenido y generalizado de los precios, que no es tan frecuente como la inflación, pero es igualmente de nocivo, ¿sí?
¿sí? Es conveniente que haya siempre una estabilidad, ¿sí? Ni que haya inflación ni que haya deflación. Ambos fenómenos son negativos en términos económicos. O sea, tiene que ver con inflación esta definición, pero esto es un índice. Con la utilización de este índice como herramienta, vamos perfectamente a calcular la inflación. Bueno, yo acá les traje cómo, por si ustedes quieren entrar en la página del INDEC, que está todo explicado con gráficos y demás, pero en la realidad, cómo se arman este tipo de índices. Hoy yo se los voy a mostrar con un ejemplo con poquitos bienes, pero en la realidad se utiliza y se estiman esos bienes representativos del consumo. ¿Cómo se hace? Se resume en 4 pasos. El primer paso es hacer una encuesta a hogares del área seleccionada, del área para la que yo quiero calcular el índice de precios. ¿Sí? Vamos a suponer que quiero calcular un índice de precios para Junín, mi área seleccionada va a ser la localidad de Junín. ¿Sí? Y ahí yo, en base a la población, o sea, la cantidad de habitantes y demás, no es que voy a encuestar al 100% de los habitantes de Junín, sino que voy a seleccionar una muestra representativa y voy a realizar las encuestas, donde ahí voy a preguntar qué consumen, qué cantidades, y voy a nutrirme de información. Con esa información de las encuestas se determina la canasta de bienes y servicios representativa de esa población. Después, una vez que yo ya tengo determinada esa canasta de consumo, periódicamente voy a hacer un relevamiento de los precios de esos bienes y servicios que componen la canasta. Y por último, voy a hacer un seguimiento y una comparación, que era lo que me preguntaban recién. A través de ese seguimiento y de esa comparación, voy a ir midiendo la evolución de los precios entre periodos y voy a ver si hay inflación y de qué porcentaje, de qué magnitud es la inflación. El IPC que calcula el INDEC está compuesto de 9 rubros, ¿sí? Alimentos y bebidas, indumentaria, vivienda, equipamiento, atención médica, transporte y comunicaciones, esparcimiento, educación y bienes y servicios varios. El porcentaje que ustedes ven al lado de cada uno de los rubros, lo que está indicando ese 36,5% de alimentos y bebidas, indican la importancia relativa que tiene el rubro alimentos y bebidas dentro del consumo total de esta población. O sea, un 36,5% del gasto en la canasta total de consumo es alimento y bebidas, con lo cual vemos que tiene bastante importancia en la estructura de consumo de la población este rubro. Indumentaria tenemos 8,7%, o sea, casi un 9% se destina a indumentaria, 8,6% vivienda y servicios básicos, y así vamos midiendo la importancia relativa de cada uno de los rubros. Por supuesto que cuando yo totalizo cada uno de estos rubros, me da el 100%, ¿sí? Cada rubro tiene su propio porcentaje y en total me da el 100% del gasto. Del 100% del gasto, un 36,5% es consumo, un 8,7% es gasto en indumentaria, y así con cada uno de los rubros. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora lo que es, cualquier cosa me interrumpen directamente, no hay problema. Bueno, algo que es fundamental y me interesa que lo escriban y tomen los apuntes, es que yo siempre tengo que definir un periodo base. Yo siempre tengo que comparar contra algo que tomo de referencia, ¿sí? Y ese periodo, que es el que yo voy a tomar como base o referencia, lo voy a denominar periodo base, ¿sí? Es tan importante la determinación de ese periodo base que yo no puedo elegir cualquier periodo, ¿sí? Tengo que elegir un periodo que cumpla determinados requisitos, ¿sí? Dentro de esos requisitos tiene que ser un periodo relativamente reciente. Si yo voy a calcular el índice de precios para Junín, no voy a tomar como periodo base el año 1980, ¿sí? Porque cambió mucho la estructura, los hábitos de consumo, los bienes y servicios, ¿sí? Entonces,
no digo que voy a tomar los últimos 2 años, pero voy a tomar un periodo relativamente reciente. Yo a veces hablo de año, o van a ver año base, siempre conviene hablar de periodo, porque yo por ahí puedo calcularlo mensualmente, anualmente, trimestralmente, entonces el periodo va a variar. Aparte de que sea un periodo relativamente reciente, tiene que haber sido un periodo donde haya habido crecimiento económico, ¿sí? Donde el PBI en términos reales haya crecido. Tiene que ser un periodo en el que hayan prevalecido condiciones normales de mercado. ¿Qué significa esto? Que no haya sido un año, por ejemplo, de inundaciones o de extrema sequía, o que haya habido alguna cuestión, no sé, algún fenómeno circunstancial fortuito, digamos, de fuerza mayor, ¿sí? Que altere un poco las condiciones. Sí, Lo que estamos pasando ahora, lo del COVID, con esto bajó el consumo un claro, montón. perfecto, eso es tal cual. Cuando se elabore, digamos, el índice, no va a ser representativo tomar ni el año pasado ni este año, porque pasó una pandemia, los negocios estuvieron, o sea, hubo muchísimos factores que afectaron el normal desarrollo económico a nivel, bueno, acá a nivel mundial, ¿sí? Perfecto, 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 tal cual. Bueno, que haya habido uniformidad en la variación de los precios y un periodo, perdón, del que se disponga de abundante información estadística, sobre todo de precios y cantidades. Básicamente por esta última característica es que generalmente se elige como periodo base el periodo en el que se realiza el Censo Nacional Económico, ¿sí? Porque ahí se releva muchísima información que permite elaborar las canastas de consumo y demás. Entonces, ahí yo me refería a periodo base. Entonces, básicamente... Profe, eso que vos dijiste recién se elige el año que se hace el censo. Por ejemplo, en nuestro caso, el último fue en 2010. Sí, o sea, no es obligación elegir el año del censo. Sucede que como se disponen de muchos recursos, de encuestadores, encuestas y demás, ese año en el que se realiza el censo, se dispone de muchísima información estadística, donde a la gente se le preguntan un montón de cuestiones que sirven muchísimo para la elaboración de las canastas de consumo. Entonces, es muy habitual que se elija el año en que se realizó el censo. No es que es condición necesaria, ¿sí? Pero Sí. como necesitamos esa información y la tenemos actualizada, porque más o menos el censo, bueno, acá lo tenemos, pero en general cada una cierta cantidad de años se realiza este censo, entonces siempre vamos teniendo información estadística actualizada. Perfecto. Entonces tenemos, para construir el índice necesitamos un periodo base, tenerlo definido. Generalmente en el parcial se les va a decir, tomen como periodo de referencia enero 2019 o lo que fuera. O si lo tienen que determinar ustedes, por ahí traten de ver qué información tienen en el enunciado que reúna mejor estas características. Van a tener una población de referencia que va a estar vinculada a la zona geográfica para la que estén queriendo calcular el indicador, ¿sí? Bueno, y acá ya empezamos con tema fórmula, no se asusten por esas letras raras. Acá donde dice IPL es un índice de precios y la L es por las PERS, ¿sí? Se escribe Las Peires con Y en el medio y fue el creador de este índice, ¿sí? Entonces, en el numerador yo estoy calculando un índice de precios de tipo Las PERS para un periodo C, ¿sí? Para el periodo corriente, ¿sí? Para este año, por ejemplo, o este mes. Entonces, en el numerador yo tengo la sumatoria de P sub C por Q sub 0. ¿Sí? Fíjense que yo tanto en numerador como en denominador estoy haciendo una sumatoria de precios por cantidades, ¿sí? La diferencia es
que en el numerador yo multiplico los precios para el periodo para el que estoy calculando el índice, para este periodo corriente, y lo multiplico, o sea, los precios de cada uno de esos bienes y servicios que representan la estructura de consumo de mi población de referencia, ¿sí? Al precio de cada uno de esos bienes y servicios lo multiplico por las cantidades consumidas de esos mismos bienes y servicios, pero fíjense que ahí dice Q sub 0, ¿sí? Entonces son las cantidades de esos bienes y servicios, pero referidas al periodo base, ¿sí? Siempre que es sub 0, me estoy refiriendo al periodo base, a ese periodo que yo tomo como referencia. Y en el denominador estoy haciendo una sumatoria tanto de precios y cantidades de cada uno de esos bienes y servicios, pero precios y cantidades referidos al periodo base. Y en cambio, profe, el P sub C, ¿ese referido a cuál era? Era, porque vamos a suponer esto, yo tomo como periodo de base el 2010, supongamos que lo estoy haciendo por año, tomo el 2010, pero yo quiero calcular el índice de precios del 2011, del 2012, del 2013 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, para toda la serie de esos 10 años, por ejemplo, que quiero calcular el índice de precios, el base va a ser el mismo, va a ser 2010. Siempre tomo como referencia el mismo, que es 2010, pero después voy considerando para el 2011, 2012, 2013, 2014. Entonces yo voy a tener siempre, donde dice Q sub 0, P sub 0 y Q sub 0, precios y cantidades del 2010, de ese base. Pero en P sub C, cuando yo calcule el índice de precios para el 2011, mi P sub C van a ser los precios del 2011. Cuando yo quiera calcular el índice de precios para el 2012, mi P sub C va a ser 2012, ¿sí? Va a ser según el periodo para el que yo esté calculando el índice. En cambio, el base para los 10 años que yo considere en mi serie va a ser siempre 2010, por ejemplo. Perfecto, profe. Y acá es muy importante esos corchetes o paréntesis en esta partecita, porque yo acá tengo sumatorias. Yo, por ejemplo, voy a tener los 9 rubros. Sí, voy a tener el precio de los alimentos por la cantidad de alimentos y así sucesivamente voy a tener más o menos cantidad, pero voy a tener una sumatoria de precios por cantidades según la cantidad de bienes y servicios que compongan mi canasta de consumo. Entonces, todo esto va entre paréntesis y por último, multiplico por 100. Algo también que anótenlo, este por 100, uno siempre asocia el por 100 a porcentaje, ¿sí? Y en este caso de índice de precios, este por 100 no se refiere a porcentaje, ¿sí? Nunca se expresan los índices de precios en porcentaje. Se expresan en números índice, ¿sí? En 128, 348. Este número 100 aparece acá. Profe. Sí. No, que se cortó ahí justo cuando estabas diciendo lo del por cien. No sé si fue a mí o si a todos. Ah, ahí lo repito entonces. Sí, también sí, me cortó. Ah, perfecto. Avísenme porque yo quedo hablando sola. Sí, por momentos viene hablando re bien y a veces como que se corta un poco. A ver cómo tengo la conexión. Bueno, cualquier cosa, si se corta mucho, cortamos y volvemos a empezar. Ustedes avísenme. Listo, Bueno, dale, profe. yo les decía que este por 100, lo que es importante, como generalmente siempre asociamos lo que es por 100 a porcentajes, acá los números índices jamás se expresan en porcentajes. Son números índices. Son 128, 382, 562. Sí, son números. ¿Por qué aparece este número 100? Porque justamente el número índice en el periodo base es siempre 100. ¿Y por qué va a ser siempre 100? Porque esta P sub C en el periodo base que yo tomo 2010, por ejemplo, periodo base, y quiero calcular el índice para el 2010. ¿Qué va a pasar con numerador y denominador? Van a ser iguales. Van a ser Entonces, iguales.
Entonces, si yo divido un número dividido a sí mismo, me da 1, por 100 me da 100, ¿sí? Entonces, justamente 100 es lo que vale el índice de precios en el periodo base. O sea, cuando ustedes tengan en el examen, si a ustedes les dice el periodo base es 2010, no pierdan tiempo calculando, pues ya saben que es 100. Ya por regla en periodo base es 100. Si lo quieren calcular, lo calculan y les va a dar 100, ¿sí? Entonces, ese 100 no es de porcentaje, ese 100 representa lo que vale el índice de precios en el periodo base. Eso lo recalco porque a veces se asocia y por ahí expresan el índice en porcentajes y eso es incorrecto. Esta es la fórmula tradicional del índice de precios. Conforme fue todo evolucionando, se perfeccionó un poco estas cantidades que son heterogéneas, porque yo consumo kilos de carne, litros de leche, cantidad de computadoras, ¿sí? O sea, una serie de bienes y servicios que tienen diferentes unidades de medida. Entonces, lo que se hizo para una mayor facilidad y sigue manteniendo la esencia de lo que es el cálculo del índice de precios, es trabajar con ponderadores. Entonces, fíjense que esta formulita, que acá está pintada en amarillo, es la misma fórmula de acá arriba, pero yo trabajo directamente con ponderadores. Entonces tengo la sumatoria de los W sub 0, que ahora les voy a explicar qué es, por la relación de precios entre el periodo para el que estoy calculando el índice, el precio en el periodo base, y todo eso lo multiplico por 100, que es lo que vale el índice en su periodo base. Entonces, fíjense que yo estoy resumiendo esas cantidades heterogéneas en un ponderador, ¿sí? ¿Qué es el ponderador? Ese ponderador lo que me está diciendo es la importancia relativa del gasto en cada uno de esos bienes y servicios que componen la canasta de consumo en relación al gasto total. ¿Vieron cuando veíamos acá, en esta filmina, alimentos y bebidas un 36,5%? El ponderador, ¿cuál les parece que es? ¿Qué número es de alimentos y bebidas el ponderador? 36,5. Perfecto. Entonces, los ponderadores de cada uno de esos bienes, fíjense que está totalmente de acuerdo con la definición. Ese 36,5% mide la importancia relativa que tiene el gasto en alimentos y bebidas dentro del gasto total en bienes y servicios. El 8,7 mide la importancia relativa del gasto en indumentaria dentro del gasto total, ¿sí? Acá yo lo único que voy a hacer es, acá me pasé, esos W sub 0, ese 36,5%, lo expreso como 0,365, ¿sí? Si fuera un 8%, 0,08, ¿sí? O sea, ese 36,5% y cada uno de esos porcentajes los divido por 100. Me da lo mismo, es lo mismo decir 36,5% que 0,365. O sea que esos ponderadores me van a sumar 1, que sería el 100%. Entonces directamente yo ahí mido esa importancia relativa y me evito el problema que tengo con diferentes unidades de medida en las cantidades de los bienes y servicios, ¿sí? Y trabajo directamente con los ponderadores. Entonces ustedes van a calcular los ponderadores de esos 9, o si ya lo tienen lo toman, o si no yo ahora les voy a explicar cómo se calcula, y multiplican por la relación de precios y a toda esa sumatoria la multiplican por 100. Hago hincapié en ese paréntesis porque a veces no lo ponen y lo único que multiplican por 100 es la última sumatoria. Y entonces por ahí había inflación y les da que bajaron los precios y demás. Entonces eso es importante que lo pongan bien. Y ahora un poco para todo esto que les fui diciendo, plasmarlo en un ejemplo y que por ahí lo puedan ver mejor y entender mejor, yo armé
para que sea bien simple, utilizando solamente 2 bienes y solamente 2 periodos, porque me interesa que se entienda. Después, obviamente, en la práctica van a tener muchos periodos, por ahí van a tener los 12 meses de un año, van a tener varios bienes y servicios, ¿sí? Después es cuestión de extrapolarlo en la fórmula, pero con esto creo que no se les va a complicar y no vamos a tardar tanto tiempo con sumatorias. Entonces nosotros tenemos una tablita de cantidades para los 2 años, 2018 y 2019, y una tabla de precios para esos mismos periodos de estos 2 bienes, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es elaborar una serie de IPC, o sea, calcular el número índice, o sea, el índice de precios de 2018 y 2019, sabiendo, bueno, nos dice la canasta representativa del consumo de los habitantes de esta provincia, que sería nuestra área geográfica de referencia, se compone únicamente... Sí. Se vuelve a cortar de a ratos. ¿Saben qué? Si quieren cortamos ahora y vuelvo a conectar y voy a cambiar la conexión a internet por otra que tengo, que por ahí va a andar mejor. ¿Sí? Dale, Después me dicen de dónde retomamos hasta dónde me escucharon. Ahora Recién era como que iba con delay, como que se escuchaba, pero iba como atrasado. No, yo ahora cambio la conexión a internet y se va a resolver. Ahora desconectemos y ya en 2 minutitos vuelvo a conectar con la otra red. Listo, profe.